vamos, con permiso de la Presidencia, a alterar el orden de las intervenciones de forma que en lugar de ser, como suele ser habitual, 2 tandas de media hora cada uno, van a ser 4 tandas de un cuarto de hora, turnándose unos con otros por la siguiente razón. Primero, porque son una pareja intelectualmente estable desde hace mucho tiempo. Son, según me estaban comentando ellos, son hijos los dos, hijos espirituales de Oxford, se conocen desde hace mucho tiempo. Los dos pertenecen, uno al mundo académico, otro al mundo de la comunicación, y están acostumbrados a discutir sus cosas y a llevarse la contraria con mucha frecuencia, dentro de esa característica fundamentalmente de la dialéctica, una dialéctica lo más viva posible para enriquecer no solamente sus conocimientos, sino esclarecer a todos. Me ha parecido muy interesante, lo ha aceptado encantado, y entonces vamos a empezar por el orden de Florentino primero, estará un rato, un cuarto de hora, 20 minutos, lo que él quiera, continuará Ton, volverá Florentino, Ton, y luego hablaremos todos. Cuando quieras, Florentino. Mañana se ha instaurado este atril, seguimos con el atril. Querida presidenta y lideresa, querido alcalde, autoridades, amigos todos, es un placer para Tom y para mí trasladarnos a tertulia a esta hermosísima tierra, más aún cuando es el corazón de la Garnacha, que en sí merece todo tipo de homenajes. Supongo que ha sido Javier Zarzalejos que en su maldad habitual ha pensado que solo Tom y yo podemos afrontar la hora crítica de las 4 de la tarde sin provocar sueño. Digamos, a base de sustos uno puede conseguir despertar a la gente. Habitualmente Tom y yo nos dedicamos a asustar al personal con lo que ocurre más allá de nuestras fronteras, que más tarde o más temprano acaba afectándonos. Bien, para impedir que nos dormamos vamos a subir, a ocupar el atril en varias ocasiones cada uno, y vamos a ordenar la exposición en 2 tramos. Primera, centrándonos en los temas de orden estratégico, es decir, más general, para enmarcar correctamente los líos que tenemos frente a nosotros, y la segunda parte ya nos centraremos en temas mucho más concretos, como lo que puede ocurrir en Ucrania, el tema de la libre circulación de personas o, cómo no, el marco político del euro, que es un tema absolutamente capital. Empezando por el principio. 3 ideas que quiero subrayar. Estamos en el marco de uno de los grandes tratados de la historia de Europa, que es el Tratado de Maastricht. Lo que ha llegado después es puro desarrollo de Maastricht. El hecho revolucionario, el hecho histórico es Maastricht. Y para entender Maastricht tenemos que tener en cuenta 3 elementos que a menudo, por aquello del día a día, de la vorágine de los datos, perdemos de vista. Primero, llegamos a Maastricht por inercia. La inercia de un proceso político que es la reconstrucción de Europa después de 2 guerras mundiales. Esas 2 guerras mundiales no solamente son guerras donde hay vencedores, vencidos y millones de muertos. Fundamentalmente se llevan por delante una forma de entender Europa, que es la Europa que nace en la Ilustración y con el liberalismo, que es el hijo predilecto de la Ilustración. Tuvo otros, pero no son tan predilectos. Ese proceso, ese parlamentarismo liberal que evoluciona hacia la democracia, se hunde en el marasmo de los ismos, fascismo, comunismo, nazismo, en 2 guerras mundiales. Al acabar la segunda, lo que nos encontramos una auténtica ruina, pero no solamente una ruina industrial o los campos arrasados. Lo más grave de aquel momento era la ruina psicológica, la ruina de las conciencias, el no saber a esas alturas qué quería decir ser Europa. Se construye el europeísmo, el proceso de integración, como la forma natural de superar 2 guerras mundiales, como la forma de superar el vacío ideológico producido por estos desastres. Y ese éxito, porque es un éxito, no solamente consigue la paz, superar la ansiada paz, sino que genera una serie de dinámicas políticas que básicamente giran en torno a un mercado. Se ha creado un mercado, eso es una unidad, las empresas empiezan a ser de distintos países, y la lógica lleva a dotar al mercado de nuevas herramientas. Una moneda, más adelante una política fiscal, junto a ello una política exterior que dé respaldo a ese conjunto de intereses comunes. Por tanto, primera idea, hay una inercia que nos lleva a Maastricht. Y el discurso oficial de la Unión Europea es una máquina de discursos oficiales, a cuál más peligroso y a cuál más mentiroso. Este discurso, que es real, no es toda la verdad, y las verdades a medias son enormemente peligrosas. La otra parte de la que nunca hablamos es que el impulso que lleva a Maastricht, el impulso que convierte aquella inercia en realidad,
es lo relativo al derribo del muro de Berlín. Cuando se ve que el muro puede caer empujado por gentes que estaban en el lado oriental, lo que hacen los dos dirigentes europeos de referencia, el presidente François Mitterrand de Francia, la premier británica Thatcher, es ponerse en contacto con el señor Gorbachev, el zar de aquel momento, y decir: oiga, sea usted sensato, utilice la violencia e impide que esa gente derribe el muro. No queremos volver a una gran Alemania. El señor Gorbachev lo que contesta es: mire, eso ya lo hemos ensayado y no funciona. Y así estamos. Entonces no voy a hacer nada. Si el muro cae, caerá. Iremos a una nueva geografía política. Pero no vamos a volver a ensayar el stalinismo porque no ha dado buen resultado. El muro es derribado, se inicia una nueva etapa y ese vínculo entre Inglaterra y Francia para tratar de contener esa revolución se rompe. ¿Por qué? Básicamente porque Francia considera que la forma de superar el hecho capital, que es la Gran Alemania, Alemania que incorpora a los Länder orientales y que ya ha incorporado de hecho a Austria en términos económicos, es disolverla en una Europa unida. Ese concepto, esa idea está en esa inercia. Una inercia que Francia creyó siempre a medias. Francia siempre ha sido europeísta. Siempre ha pensado que Europa es la gran Francia. Y nunca ha tenido dudas al respecto. La herencia, el legado napoleónico sigue perfectamente vigente. Y Francia siempre ha sabido que una gran Alemania atenta contra los intereses europeos, es decir, franceses. Y por lo tanto, el problema es ¿cómo conseguimos disolver Alemania sin disolver Francia? Literalmente es imposible. Haciendo trampas es otra historia. La iniciativa que está detrás de Maastricht, una vez que el entendimiento británico-francés se rompe, es avanzar en una unidad que impida una gran zona marco y que dé paso a otra situación donde Alemania se difumine. El que haría Francia después es otra historia. Eso es lo que se discutirá en aquellas reuniones que los más veteranos recordarán en las respectivas casas de campo del señor Kohl y del señor Mitterrand, en las Landas el segundo, en la Selva Negra el primero. En aquellas largas horas, el mensaje de Kohl a Mitterrand es: soy un niño de la guerra, perdí a mi hermano mayor, yo no fui reclutado por meses, soy renano, no soy prusiano, soy muy consciente del problema alemán en Europa, estoy dispuesto a avanzar y renunciar a la gran zona marco, pero eso hay que hacerlo ya, porque no podemos reconstruir rápidamente Alemania y después de reconstruida empezar a disolverla. Esto no puede ser. Ese es el segundo elemento que nos explica Maastricht. Y si lo perdemos de vista, no entendemos nada de lo que nos pasa hoy. Hay una tensión permanente franco-alemana sobre qué es Europa. Y para un francés, si la Europa unida es el instrumento de la hegemonía alemana, es que algo ha salido mal. De ahí que, si leemos a la élite política francesa, lo que vamos a encontrar continuamente es la necesidad de dar marcha atrás a Maastricht. Porque Maastricht no responde a los intereses franceses. Y no solamente a los intereses económicos, sociales o del modelo de bienestar francés, que es un hecho económico concreto, sino mucho más a la visión francesa de lo que ocurre en Europa. Tercer elemento que no podemos perder de vista y que es capital: el europeísmo. El europeísmo es, en un primer momento, ese afán colectivo por reinventar Europa desde los valores tradicionales, es decir, volver a la Ilustración, salvar lo salvable del hundimiento, y a partir de ahí vamos a crear una Europa que supera el Estado-nación, porque superando el Estado-nación superaremos el nacionalismo, superaremos la guerra, crearemos una nueva versión de la civilización o de la cultura europea. El europeísmo tiene su base fundamentalmente en los primeros partidos demócratas cristianos, en las personas como Monnet, Schuman, de Gasperi, etc., y lo hacen en gran medida desde el humanismo cristiano. Luego esto naturalmente va a evolucionar, se van incorporando otras gentes y va a tener un sesgo mucho más plural, como es normal y como es bueno. El europeísmo, con el tiempo, ha derivado en una de sus líneas de acción en lo que podríamos llamar una ideología o una religión laica.
Las ideologías y las religiones laicas tienen la tendencia a rechazar al otro, a rechazar al que no piensa como tú. La ideología de europeísmo, que no el europeísmo como corriente, que es una cosa mucho más amplia, ha calado más especialmente, y esto es fácil de entender, en aquellos estados-nación que tenían un problema consigo mismo, que tienen un problema con su historia, que tienen un problema con su identidad, que no saben quién son o que cuando se miran al espejo no se gustan. Si raspamos un poquito la historia europea y vemos quién gana y pierde guerras, pues no es sorprendente que el europeísmo sea fuerte en Alemania, Italia o España. Mientras que el europeísmo como religión es mucho más complicado de encontrar en Francia, donde a pesar de su historia se gustan mucho, o en el Reino Unido. O no digamos ya en los que han por fin rescatado su independencia, Polonia o Chequia o Hungría, que si acaban de rescatarla no piensan precisamente disolverla. Es decir, el europeísmo como religión, como digamos variante chiita, es algo que tiene sus fundamentos, su raíz en los propios problemas. Y por lo tanto, depende de cada país, depende de cada sociedad, tiene un mayor auge, menor, se expresa de una manera o de otra. Lo que estamos viendo en estos momentos es una crisis de legitimidad del europeísmo porque, por primera vez en mucho tiempo, los ciudadanos empiezan a desconfiar de la agenda europeísta como instrumento para garantizarse un futuro mejor. Europa cumplió perfectamente hasta Maastricht el reto de reconstrucción y de colocar las bases para una nueva época. ¿Qué pasa en Maastricht? En Maastricht lo que ocurre es que asumimos unos retos espectaculares. Por eso, pase lo que pase en el futuro, Maastricht será uno de los grandes tratados de la historia de Europa, como Westfalia, como Utrecht, como Versalles. Es uno de esos grandes momentos. Luego las cosas pueden salir como salgan, pero desde luego es el momento que los europeos deciden dejar el pasado y avanzar de forma muy decidida a un nuevo estadio donde de verdad se manifiesta disposición a renunciar al ejercicio de la soberanía. Una moneda común es cualquier cosa menos una broma, es una cosa muy seria, es un hecho profundamente revolucionario. No hay moneda común sin política fiscal común, que llegará más tarde o más temprano o el euro desaparece, pero no es posible mantenerla. Una política fiscal única son palabras mayores de verdad, eso es Estado. Si recuperamos un poquito lo que es el Estado original, básicamente son 6 patas, si mi memoria no me falla: policía, ejército, justicia, diplomacia y las 2 económicas, la moneda y la fiscalidad, la ceca, donde se hace la moneda, y la capacidad de recaudar impuestos. Eso es de verdad el Estado. Cuando de entrada renunciamos a 2 de los elementos, que es la ceca, la creación de la moneda, y el tema fiscal, de verdad entramos en un proceso revolucionario. Y todo proceso revolucionario exige asumir grandes cambios. En lo que estamos ahora es en la difícil digestión, donde uno pasa de decir qué gran salto adelante vamos a dar a asumir las consecuencias de dar ese salto. Cuando Kohl hablaba con Mitterrand en la Selva Negra o en las Landas, lo que le decía básicamente Kohl es: entiendo lo que dices, hay que acelerar el proceso, no podemos disolver a Alemania después de unificarla, pero Alemania, por su historia, nunca aceptará una moneda débil. Alemania, por su historia, nunca aceptará poner en peligro la financiación de su estado de bienestar. Por lo tanto, no cejaremos en absoluto en lo que luego denominamos criterios de convergencia, que finalmente será el pacto fiscal definitivo que dé estabilidad al euro. Eso supone para toda Europa un rigor en el gasto muy importante. Esta mañana empezábamos oyendo hablar a uno de nuestras autoridades de que el problema de España es de gasto y no de ingresos. El presidente del Gobierno y el ministro de Hacienda dicen lo contrario. Yo estoy de acuerdo con la versión aragonesa,
que primero hay que poner la casa en orden, primero hay que controlar los gastos antes de esperar a que lleguen los ingresos. Y sobre todo, si se controlan los gastos, liberamos dinero y será mucho más fácil que entre los ingresos. Y dicho esto, cedo la palabra a mi compañero Tom para luego seguir adelante. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias, Tino, por pasar los testigos. Presidenta, muchísimas gracias por haberme convocado un año más. Es una alegría estar con todos vosotros, todos ustedes aquí en este increíble seminario que a mí me fascina. Vamos a ver, sí, Tino y yo, pues la gran diferencia entre Tino y yo es que Tino nació en Madrid y le gustaría vivir en Londres. Yo nací en Londres y estoy encantado de vivir en Madrid. Pero aparte de eso, tenemos mucho en común. Vamos a empezar con un paisano mío de ficción, que es Sherlock Holmes. Sherlock Holmes se va de vacaciones con su gran amigo, el Dr. Watson, y se van de camping. Y entonces, en esa primera noche, de repente le da un codazo Sherlock Holmes a Dr. Watson y le dice: Watson, despierte, mire hacia arriba y dígame lo que deduce. Y Watson se despierta, mira para arriba y dice: desde un punto de vista astrológico, yo deduzco que estamos en un sistema planetario. Desde un punto de vista temporal, deduzco que estamos en plena noche. Y desde un punto de vista climático, estoy bastante seguro que mañana sería un día precioso. ¿Y qué deduce usted, Holmes? Y Sherlock Holmes le dice: yo deduzco que usted es un perfecto imbécil porque alguien nos ha robado la tienda de campaña. Entonces, quizás lo que está ocurriendo ahora, había apuntado, Octavio López hablaba de una situación inquietante en lo político, Eloy Suárez, de este momento histórico, político distinto, el profesor Lagares de momentos convulsos, pues igual estamos con esa tienda de campaña que es Europa, que nos han quitado de encima. Que ya las seguridades que se podían tener desaparecen. ¿O no? Tino ha hecho divinamente hablando de las dos grandes guerras. Esto lo debíamos de tener como muy presentes. El 4 de agosto, el mes pasado, se cumplió el centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial. En ese momento ya había habido declaraciones de guerra: Rusia, el Imperio Austrohúngaro, Serbia, Francia, pero el definitivo es la entrada del ejército alemán en Bélgica y el ultimátum que dieron los británicos ese 4 de agosto, diciendo a las 11 horas de la noche, hora de Londres, 12 en Berlín, esa tropa que ha entrado tiene que estar volviendo a Alemania. Esto el 4 de agosto de 1914. Entonces, Churchill, que fue un gran europeo, primero que ve la Unión Europea. Churchill en ese momento era el Lord del Almirantazgo, que para entendernos es como el ministro de Marina, siendo la Royal Navy, la Marina, en el Reino Unido una cosa importantísima. El Almirantazgo da al Parque de St. James, que en la otra punta es el Palacio de Buckingham.
un edificio impresionante, y Churchill abre los grandes ventanales de su despacho, tiene reunido a todos los almirantes, el Estado Mayor de la Marina, de la Navy, porque empiezan a sonar las campanas de Big Ben, que se escuchan perfectamente en ese lugar, de las 11 de la noche. Y entonces Churchill abre el ventanal, escribe en su memoria que entraba una brisa, estamos en agosto, y en Londres también puede hacer buen tiempo, y entra una brisa amable por los árboles del Parque St. James, que los mueve, y escucha las campanadas. Y con la última campanada, lo que escucha son una muchedumbre que se ha reunido en la plaza de Trafalgar, que está justo detrás, y que está cantando el himno nacional, el God Save the King. Y entonces Churchill dice a los almirantes: aquí está el telegrama, pónganlo, que comiencen las hostilidades. Y de eso se va al lugar donde está el gabinete, los Cabinet War Rooms que se llaman, que está muy cerca, en Downing Street. Y ahí está reunido el presidente del gobierno, el Prime Minister, con el resto del gabinete, y dice: the deed is done, que es alia iacta est, el hecho está consumado. Y comienza la guerra. Bien, el 3 de septiembre, el lunes pasado, de nuevo tenemos la invasión alemana de Polonia. Otra vez un ultimátum británico y en este caso también francés, y comienzan las hostilidades. Y es 100 años, 75 años, y es sobre eso que, como estupendamente ha explicado Tino, llegamos a Maastricht. Decía que nos han quitado la campaña o no, o se está reparando la campaña. Se está buscando la campaña, la tienda de campaña. Eso lo estamos viendo ayer Mario Draghi. La gente o sea, Mario Draghi es más importante que Luis Linde, como sabemos, y la gente le reconoce más. Yo creo que todo el mundo sabe con más intimidad quién es Mario Draghi, cómo habla y qué pinta tiene, que el propio gobernador del Banco de España. Draghi ayer anuncia, como todos sabéis, las medidas que espera renueven la eurozona. A la vez en Newport o en Cardiff, en Gales, está reunido la OTAN. Lo último que he visto ahora es que a las 4 de la tarde, hora de Greenwich, que serán las 6 aquí, comienza el alto del fuego en Ucrania. Veremos lo que dura eso, porque siguen los rusos bombardeando Mariupol, ¿no? ¿Mariupol se llama? Sí, por ahí. Tino lo sabe todo. Y luego, también parece que haya bastante acuerdo, sobre hacer frente al otro enorme tema que es una amenaza para Europa, que es lo del Estado Islámico, ¿no? Bien, estamos buscando la tienda de campaña. Pero no nos engañemos. Tino decía hace un momento que la desconfianza se hace cargo, encabeza la agenda europea. Todos ustedes, o casi todos me imagino, son cargos electos. Esto es un año importante para todos ustedes, muy importante. Se van a pasar los próximos meses escuchando a la ciudadanía, explicando lo que puedan explicar, contestando, etcétera, ¿no? La labor de un político. Entonces, además de preguntar por los hospitales, las escuelas, en fin, lo que son los temas normales de cercanos en cada proceso electoral, yo creo que les van a preguntar por Europa también.
y sobre todo en Aragón. Y lo digo por los melocotones y por las fresquillas y las demás cosas. Porque ¿qué ha pasado? Es decir, la Unión Europea y la OTAN se ponen duros con Rusia diciendo, oye, eso no se puede hacer con Crimea, eso no se puede hacer entrando en Ucrania, que aquí hay un imperio de la ley y uno no cruza fronteras con tanques y con barriles y con cañones y demás, y por lo tanto sanciones, respuesta el veto a los productos las frutas y demás, ¿no? Que os toca de cerca, de lleno, a vosotros y a Cataluña, me imagino, más que a nadie, vamos, ¿no? Y quizás a vosotros más que a Cataluña. Bien, eso es quitaros la tienda de campaña, o eso es estar absolutamente conscientes de lo que es el tema Europa y por qué Europa importa. Voy a pasar la palabra de nuevo, devolvérsela a Tino, pero quería añadir, para que lo tengamos claro, porque luego vamos a las cosas más concretas. Tino explicó con la lucidez que le caracteriza lo de Maastricht, esa inercia. Y mire, yo creo que llegar a las cosas por inercia no tiene por qué ser malo, ¿eh? Llegar a las cosas con prisa y demás a mí me parece bastante más peligroso. Pero tengamos bastante claro lo que es esto de Europa. Es esto, Tino hablaba de el liberalismo, parlamentarismo que se deshace con el nazismo, el marxismo y demás, las entreguerras, las dos guerras, y hay un vacío, y esto se llena con el europeísmo, que se entiende de dos maneras, la religión y la ideología laica. Pero sí hay cosas bastante importantes, pero muy importantes. Que eso es todo el marco liberal de la democracia liberal, que es Europa, que es el respeto por la ley, el imperio de la ley, el respeto de las minorías, el respeto de las disidencias, el jugar limpio, las libertades de conciencia, las libertades de información, lo que en el fondo es lo más y mejor de la Ilustración traslada a Estados Unidos y recoge la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Eso es lo que tenemos que tener muy, muy claro. Y hay una cosa que le toca muy de cerca a España, pienso, y con esto creo que voy a acabar, como hay tiempo. Sí. Que es lo siguiente. Francia, Alemania, Italia también, pero sobre todo Francia, Alemania y el Benelux y lo que hay entre medias, cuando con esos ilustres cristianodemócratas, Schuman y los demás, se embarcan en el proyecto europeo, es para evitar otra guerra civil en España, y ese es el impulso, como todos sabemos. La primera idea, lo recordaba en un artículo otro día Wolfgang Schäuble, era, el alemán, era hacer un pacto de defensa en el año 54 con Francia, y Francia lo rechaza, que eso hubiera sido un paso importante hacia una unión política, que es lo que está en la agenda, y con ello, evidentemente, una política de defensa y seguridad. Y entonces, pues, cambian y van hacia lo del carbón, el acero, el buscar los acuerdos
así digamos de negocio y de economía, que eso desembarca en Maastricht y en la Unión Europea, digo en la Unión Monetaria, y ahí pues con eso podemos avanzar, se supone, hacia la unión política. En España no hay ninguna inercia con el tema de Europa, ni con el Maastricht. Y la agenda es muy distinta, como todos sabéis. Aquí, Presidenta, su partido es jovencísimo y me da la impresión de que una mayoría no había nacido o tenía uso de razón en el año 86. Pero eso es el año, como sabéis, al menos del ingreso de España con Portugal en la Unión Europea. Y para España eso fue la gran marco de la democracia, de la convivencia, de una manera que no lo era necesariamente para los 6 originales que tenían una agenda, como explicaba, distinta. Y entonces, y eso es lo que quisiera, ¿no? Igual me quita, me lo mata todo Tino, pero yo lo que quisiera es en la segunda intervención mirar 2 cosas. Una es qué puede contribuir, qué debe contribuir España a la narrativa y al discurso europeo. Y luego también quiero hablar de estos populismos y estas fracturas y todo lo que más que sale en las elecciones europeas del 25 de mayo. Javier Zarzalejos me ha dicho: no me calientes el gallinero y no me hables de Escocia, pero igual me veo obligado, o preguntarme a alguno de ustedes y así me salvo, por el tema el próximo 18 de diciembre, digo de octubre, el jueves siguiente a la diada, cuando se celebra el referéndum escocés. Y la verdad es que yo tengo un apellido que es absolutamente escocés, que es Burns, que no quiere decir quemadura, sino riachuelos, porque un burn es un riachuelo en escocés. Si he entendido bien, no puedo hablar de Escocia, no puedo hablar de populismo y no puedo hablar de España. Entonces, me quedo con lo demás. Centrándonos en lo que son líneas de fractura hoy, y ya enmarcado en ese formidable debate que sigue muy vivo, que es el debate franco-alemán. Los más maduritos recordaremos el famoso eje París-Bonn, que se quiso trasladar a Berlín, pero no llegó, y ya no hay eje, ya nadie habla del eje. Hubo una campaña electoral en Francia donde un candidato a presidente dijo: yo pondré firme a la señora Merkel, y debió ponerla firme porque dejaron de hablar. Ya Alemania dejó de negociar con Francia las cosas que hay. Primera línea de fractura, y siguiendo el orden inverso a los famosos pilares. Movilidad. Una Europa unida es una Europa donde los europeos nos movemos con tranquilidad. Hemos ido viendo cómo desde el famoso fontanero polaco hasta hoy ha habido una reacción popular en contra de que gentes de otros lugares se asienten en mi ciudad y disputen conmigo el puesto de trabajo. Hemos visto como algunos fenómenos, el Frente Nacional francés, que ha ganado las elecciones europeas en Francia, se nutre fundamentalmente de antiguos votantes comunistas, que se aleja del Ródano a Lille. Toda esa zona antigua industrial Francia es la zona, el pilar del poder del Frente Nacional. UK Independent, que ha ganado las elecciones del Reino Unido, mantiene evidentemente un discurso semejante. Otros muchos partidos están en la misma línea, incluso en la propia Alemania, donde se supone que hay una dictadura que nos obliga a todos a seguir una línea. Se ha producido una escisión relevante y de mucha calidad en la democracia cristiana, y esa escisión, alternativa para Alemania, supone un 10% del voto. 10%. No es ninguna tontería, porque acaban de presentarse, no es Vox.
Se han presentado y se han llevado el 10% de entrada. Y ahora compiten en elecciones en Sajonia y a ver qué pasa en Sajonia con la alternativa pro Alemania. Eso es un fenómeno popular, que los partidos recogen, unos de una manera y otros de otro. La derecha francesa, no hablo del Frente Nacional, del partido neogaullista, Sarkozy, Alain Juppé, todos ya han recogido este discurso y hablan de que hay que poner fin a la movilidad de las personas dentro de la Unión Europea. Este es un tema delicado, porque supone revertir uno de los elementos conceptuales básicos de lo que entendemos por una Europa unida. Cambiamos de pilar y entramos en el que es más mío, pero te voy a hacer un esfuerzo de contención porque tiendo a explayarme. El tema de la política exterior, de seguridad y de defensa, que está en Maastricht y que está en la lógica de si tenemos un área económica común, tendremos que defender el área económica común. Y la política exterior, la política de seguridad tiene mucho que ver con todo esto. Durante un tiempo dijimos, tenemos un problema y es que nos falta el marco institucional para poder desarrollarla. No tenemos en Bruselas un chiringuito, un agente que haga esto. Entonces nos pusimos seriamente a trabajar y lo creamos. Creamos el señor PESC, que luego ha sido señora, y le hemos dotado de un conjunto de funcionarios, de comités, etcétera, etcétera. Como ustedes saben, hay un discurso muy común en Europa, también en España, de criticar a los funcionarios europeos. Son muchos, viven muy bien. No son muchos, viven bien, y me alegro que la gente viva bien, y sobre todo son muy competentes. O sea, demagogias con los funcionarios europeos, cuantas menos mejor, porque son gente muy sensata. A los funcionarios les ocurre como a los militares. Pueden ser muy buenos, pueden ser muy malos, lo fundamental es que sea muy bueno el comandante. Si hay liderazgo, si se sabe a dónde va, un buen militar puede dar un mal resultado, incluso un mediocre militar. Unos buenos funcionarios en el ámbito de la PES pueden hacer una estupenda política exterior si hay un liderazgo. Y en estos momentos el liderazgo no es solo la persona. De hecho, ya elegir a Lady Ashton era una prueba de que mucho interés no había en tener una política exterior. Después de la experiencia de Javier Solana, que había sido demasiado poderoso para mucho, señor PES. La nueva elección, y no es un problema de género, va en la misma línea. No queremos una política exterior fuerte, por lo tanto elegimos a una chica encantadora italiana que va a moverse y no va a hacer absolutamente nada porque no le vamos a dejar hacer nada. ¿Qué ha pasado con la PES? ¿Por qué algo que había generado tantísimas ilusiones? Y muchos lo vivimos porque esto correspondió a la etapa Aznar y muchos andábamos por allí. Yo no estaba en política, pero me llamaban para hacer papeles. Y recuerdo el ambiente que se respiraba entonces porque nos resolvió un montón de problemas económicos. Hacer economías de escala en defensa es espectacular. O sea, el dinero que podemos ahorrarnos los europeos si hacemos una planificación conjunta, si compramos los mismos sistemas de armas, es espectacular. Lo que ha pasado es algo tan sencillo como que se recoge una palabra que se llama soberanía. El Estado es un fenómeno histórico. El Estado lo componen individuos que han vivido historias distintas y que tienen percepciones de la realidad distintas. Y la política exterior exige saber quién eres y a dónde vas. Y el problema de Europa no es que no sepamos quiénes somos, es que sabemos que somos muchos muy distintos. Y son posiciones legítimas. No es una cuestión de buenos y malos. No es que haya buenos europeístas y malos europeístas. Es que un alemán ve la política exterior de una forma que no tiene mucho que ver con un francés. De ahí la bronca que hubo en la crisis libia. O un británico no tiene que ver las cosas precisamente de una manera pues que las ve un húngaro, porque su historia es distinta. No es lo mismo ser miembro del Consejo de Seguridad con carácter permanente y teniendo armamento nuclear y tropas por todo el planeta que ser un pequeño país que tiene la idea clarísima de que si no me meto en líos me va a ir mejor. Y que si me meto en líos como soy pequeñico, uno de los grandes de mi lado, Francia, Alemania, Reino Unido, va a decidir por mí finalmente lo que va a ocurrir. Eso marca. Entonces, lo que hemos ido viendo durante las crisis, desde la guerra de Irak hasta la guerra de Libia o ahora la crisis de Ucrania o la revuelta islámica en el sur, es sencillamente que tenemos visiones distintas. Entonces hemos acuñado la expresión del mínimo común denominador. ¿Qué son los documentos que genera la Unión Europea sobre política exterior? El mínimo común, allí donde estamos de acuerdo, que siempre tiene que ver con una condena y una sanción. Condenamos y sancionamos, perfecto. Eso es útil para nada. Podemos hacer daño a nuestros agricultores. Si ese es nuestro cometido, vamos allá. Pero no es útil, no vale para nada.
finalmente. No cambia el curso de los acontecimientos. La política exterior es otra cosa que hacer papeles o aplicar de vez en cuando una sanción. La política es poder, es ejercicio de poder desde la soberanía, a diferencia de la política interior, donde la soberanía es común. Aquí estamos hablando de entes soberanos con historias y percepciones distintas. Ahora, por centrarnos en las últimas crisis, tenemos abierto Ucrania y tenemos abierto el islamismo en general. Hablamos mucho de Oriente Medio, no queremos hablar de lo que nos afecta porque nos da miedo, que es lo de aquí abajo. Bueno, la crisis de Ucrania es una crisis que crea la Unión Europea por actuar con formidable frivolidad. ¿Y por qué actúa frívolamente la Unión Europea? Porque se cree su propio discurso. ¿Y cuál es su discurso? Que la política exterior es un ejercicio de multilateralismo y derecho internacional. El multilateralismo es una realidad. El derecho internacional, gracias a Dios, es una realidad, pero no lo es todo. La política internacional es fundamentalmente choque de intereses en clave de poder entre entes soberanos. Y lo que el derecho internacional le puede importar a Rusia, a India, a China, a Estados Unidos o Francia es relativo. Son elementos para un discurso, para una defensa, para una argumentación, pero se actúa por interés, no se actúa por derecho internacional. El derecho internacional se utiliza para defender un interés. Francia tenía interés en Libia y entró en Libia y le armó, pero tenía un interés, que quería garantizar su retaguardia. Ellos son la potencia de referencia en el Magreb Sahel y querían controlar esa zona porque puede afectar. Les ha salido fatal, está todo peor que antes. Pero actuaron no desde el derecho, sino utilizaron el derecho para lograr objetivos que son de estrictamente interés nacional. Jugueteamos en Ucrania porque somos multilateralistas y porque el derecho y porque los ucranianos tienen razón y tienen derecho y vamos a hablar con ellos y cómo les podemos ayudar, y un tratado bilateral que no tiene nada que ver con un ingreso porque no están en condiciones de ingresar a la Unión Europea y mucho menos de la OTAN, pero. Rusia, mientras tanto, enviaba avisos. Y lo bueno de los rusos es que se les entiende todo. No son sofisticados, nunca. O sea, explicar política rusa es facilísimo, se puede dar en primero de carrera. Explicar política china o iraní, eso es de quinto y con dificultad. La rusa es de primero de carrera, es muy sencilla. Avisaron, nadie escuchó y resultó que no había plan B ni plan C, no había nada. Estábamos enredando, ¿no? Y al final han entrado los rusos y han repetido una película que ya habíamos visto, que era Georgia, donde ocurrió lo mismo. Georgia se acerca a la Alianza Atlántica, se acerca a la Unión Europea. Alianza Atlántica y Unión Europea empiezan a jugar. Rusia avisa, seguimos jugando. Rusia entra, rompe el territorio, se queda con dos partes y deja un aviso a los que no se incorporan de que la próxima hasta el final. Porque recordemos que todo eso fue parte del imperio zarista. Y para los rusos hay un mapa natural de Rusia. Mapa que en la frontera que nos afecta incluye Finlandia, los Bálticos, mitad de Polonia, Bielorrusia, toda Ucrania y todo Cáucaso, que es el mapa del 14, el mapa del último zar, de Nicolás II. Eso los militares polacos los llamaron entremares, que es el eje que une el mar Báltico con el mar Negro. Esa columna para los rusos es suya. La han perdido por circunstancias, pero nunca renunciarán a ella. Por lo tanto, cuando actuemos en esa zona, sepamos a lo que estamos jugando, porque no se puede actuar sin saber y sin prever lo que puede ocurrir y sin tener un plan B. Yo no soy ni mucho menos contrario a integrar Ucrania en la Alianza Atlántica y en la Unión Europea, siempre y cuando, previamente a hacer cualquier gesto, sepamos a qué estamos jugando y enviando los mensajes adecuados a la otra parte. No puedes tontear y luego no saber qué hacer. El tema de Oriente Medio y en general del islamismo, pues que iba a decir, desde Irak hasta hoy venimos dando vueltas a si esto es una cuestión policial o es una cuestión de política exterior. Si hay que utilizar los ejércitos o no hay que utilizar los ejércitos. Bueno, en realidad nada ha cambiado desde el 11 de septiembre. Los análisis que hicimos el 11 de septiembre siguen vigentes. Es todo igual, es todo lo mismo. Son una amenaza. ¿Son una amenaza terrorista? Sí. ¿Son solo terroristas? No. Fundamentalmente es una amenaza cultural, una amenaza ideológica. Lo que plantean es una guerra de ideas dentro del Islam. Es plantear qué quiere decir ser musulmán, la identidad islámica.
¿Emplean técnicas terroristas? Las emplean. ¿Emplean técnicas militares? Los emplean. ¿Tienen ejércitos? Tienen ejércitos. ¿Son estados? En unos casos sí. Irán es un estado islamista y terrorista. En otros casos no. ISIS o IS o el califato no es un estado, pero tiene un ejército. Un ejército con oficiales de carrera. No son estos los loquitos. Una de las tonterías que más se repitió en la etapa Zapatero, y mira que hubo que escuchar cosas, era que el terrorismo islamista era una cosa de pobres, que como eran pobres se hacían terroristas. Y yo siempre decía, oye, ¿os leí las biografías? Porque estos tíos no son... El que vuela a las Torres Gemelas estaba haciendo un máster en Alemania. No. Osama Ben Laden no era un pobrecito chico. Bueno, y el califato, el Estado Islámico, tiene a gente de Harvard, de Yale, que llevan sus finanzas en Nueva York. Y tienen militares de carrera que dirigen el ejército. Y tienen jefes de comunicación que lo hacen muy bien, porque están comunicando muy bien, porque provocan crisis fundamentales por degollar a un tío. Antes mataban a 2000 y no pasaba nada. Ahora con la cámara, hace un speech, no sé qué, y impacta. Saben comunicar, saben hacer política. Bien, seguimos sin ser capaces de fijar una respuesta. Y sobre todo, ante temas de este calado, no caben las acciones aisladas, no caben las reacciones o los calentones o los discursos enfáticos. Solo caben estrategias en el medio y largo plazo. Este es un problema que nos va a ocupar 30, 40 o 50 años, porque poner patas arriba al Islam no es ninguna broma. Si el mundo occidental no es capaz de fijar una estrategia en el medio y largo plazo, tanto interior, porque esta revuelta también se da en casa, como exterior, pues estaremos al albur de los acontecimientos y eso no es lo mejor que nos puede ocurrir. Cambio, último elemento, el ámbito económico. No voy a hablar de economía, únicamente de la política que hay detrás de la economía. Recordemos a Kohl y a Mitterrand, cuando dicen hay que salir adelante, hay que estabilizar la moneda. Desde un punto de vista político, diríamos que es una profunda irresponsabilidad sacar una moneda sin tener al mismo tiempo una entidad que controle la política fiscal. Es una irresponsabilidad, es de locos. La política es un ejercicio de locos, porque uno hace lo que puede. Entonces, cuando uno habla con los políticos de entonces, te dirían, oye, es que yo no podía hacer eso, ya sabía, eso ya me lo sé, pero es que no estaba maduro la situación. De hecho, muchos te decían, tenemos que esperar a la primera crisis para crear la situación, porque ese es el acervo comunitario. El proceso de integración se hace a base de sustos. En tiempo de bonanza vamos avanzando, pero solo cuando pasamos miedo damos un salto importante hacia adelante. Bueno, ya tenemos la crisis. El salto adelante no acaba de llegar. Y no acaba de llegar porque la zona euro, regida mediante unos criterios determinados, no parece garantizar progreso económico a buena parte de los estados. O que algunos de esos estados no se sienten capaces de hacer los ajustes en su propio diseño de estado estrictamente necesarios para poder avanzar. Bueno, es muy fácil adoptar una moneda común. Es muy difícil desmontar una moneda común. Es muy difícil. Y puede ser aún más suicida y más peligroso que vivir bajo una zona económica cuyos criterios económicos no te favorecen. Pero no nos engañemos, ahora tenemos la agenda que nos marca Maastricht, que es avanzar a una política fiscal única. Es decir, a que un señor en Bruselas apruebe la propuesta de presupuestos que hace un Parlamento Nacional. Y la puede rechazar. Y naturalmente, como no se creen en la bondad de todos los europeos, porque sería idiota, se tendrán que garantizar capacidad de seguimiento y suspensión cautelar de unos presupuestos que no se ejecuten correctamente. Esa es la salida de la crisis, la salida política de la crisis. Es decir, que cedemos de verdad la CECA y la política fiscal. Le cedemos la moneda y el control. Y para adaptarse a eso hay que hablar claramente a la sociedad y explicarle lo que eso supone. Que no es fácil. Que no es fácil. Y desde luego los populismos de los que va a hablar ahora Tom no son el camino más sensato ni más prudente para ajustar el gasto del Estado a las necesidades que tenemos. Nosotros desde España podemos hablar esto, lo otro. En estos momentos el tema es Francia.
Los periódicos nos lo cuentan en clave puramente económica, que si las cuentas francesas van bien, van mal, van regular, que si no es viable, que si Hollande no ha hecho nada. Todo eso es cierto. Las cuentas francesas son preocupantes, aunque siempre podemos decir que la capacidad de generación de riqueza de Francia es espectacular y nada comparable con la nuestra. Yo no me voy a referir ahora a eso, me voy a referir a algo mucho más sencillo. Las élites francesas no tienen nada claro que quieran seguir en la zona euro. Afortunadamente, tienen menos claro cómo se sale de la zona euro. Pero la capacidad de enredo de la diplomacia francesa es infinita. Vamos a ver qué pasa los próximos años en Francia, porque el hervor interno es muy importante. El Partido Socialista está camino de seguir la ruta del italiano y de algún otro de la extinción. Ya no tienen ni un solo obrero, es una alianza perfecta de pijiprogres y funcionarios, bajo el lema de socialista. Es una mala estructura, una mala plataforma de futuro. El Partido Socialista francés va a tener que replantearse muy bien quién es. El Partido Conservador no tiene en estos momentos líderes. Sarkozy está entre la cárcel y la judicatura. Alain Juppé ya ha dado un paso adelante, es un hombre muy moderado, muy sensato, pero que ha expresado en más de una ocasión su profundo disgusto con la Alemania y, a su vez, el que no será posible entenderse con la Alemania en los próximos años. Juppé, que es de los más moderados dentro de la política francesa. Por lo tanto, fijémonos mucho, no solo en las cuentas francesas, sino qué ocurre. Y siempre sin olvidar que el Frente Nacional ha ganado las europeas, que la ley electoral no les va a facilitar nada, porque es a doble vuelta ganar presidenciales o legislativas, nada. Pero que es una fuerza que está ahí y que presiona enormemente tanto a socialistas como a conservadores. Creo que ya he hablado mucho y no me he referido a ninguno de los tres temas que estaban vetados. Muy bien. Es buenísimo, Tino, ¿verdad? Le podía escuchar mucho. Vamos a ver. La idea marco. El 25 de mayo las elecciones europeas. Serio aviso para Europa y serio aviso para España. No hay ningún precedente. Bueno, ya sé que Narcís, y después hablamos también hablaremos de populismo y demás en la siguiente sección con Michavila y con los expertos. Pero no hay ningún precedente de que un partido en cuestión de escasos meses consiga una participación tan alta como consigue Podemos. A mí lo que me pienso, y no sé lo que piensan ustedes, es que cuánto ha tardado Podemos en aparecer en España. Lo lógico es que esto hubiera sido mucho más continuado después de el movimiento de indignados y demás, y ha tardado pues 2 añitos en cuajar la cosa. Porque Podemos es su partido hermano y ahora con él en el Parlamento Europeo es Syriza, que es el griego. ¿Saben lo de Syriza? Supongo que sí, ¿no? Syriza es una coalición de partidos de ultraizquierda, ecologistas, antisistema griegos, y Syriza son las siglas de cada uno de esos partiditos, y Syriza en griego moderno quiere decir raíces, que es una especie de casualidad, con lo cual les sale bastante bien la cosa. Y tienen un líder muy carismático y se han convertido ya ganaron las europeas, Alexis Tsipras, que yo creo que va a dar mucho que hablar. Los populismos son del tipo Podemos-Syriza en el sur de Europa. Hay el distinto que lleva ya tiempo, que son los 5 estrellas de Pepe Grillo en Italia, que no es exactamente lo mismo y que de hecho se ha unido en Europa con UKIP, con la extrema derecha británica o la extrema euroescepticismo británico,
que a su vez ganaron las elecciones europeas en el Reino Unido. Y sin embargo Marine Le Pen está fuera también de ese bloque, si recuerdo bien, con lo cual tienes distintas manifestaciones que todas están diciendo lo mismo, que es insatisfacción con, no tanto con Europa, pero sí, pero de una manera inmediata con su entorno inmediato, es decir, con la política de su propio país. Estamos hablando de desencanto, estamos hablando de descontento, estamos hablando de desorientación, aquí y en toda Europa. Y esto es lo que ustedes, cargos electos, van a tener que lidiar en los próximos meses de una manera clarísima. Y esto va a ser vuestra gran oportunidad, porque yo creo que solamente en España, estamos hablando, el Partido Popular puede realmente hacer un discurso bastante claro y coherente sobre el tema europeo. Dejó fuera el tema económico, aparte de su ingrediente político, Tino, pero tengamos muy claro lo que estamos diciendo con eso. Aquí hay unas áreas, 4 áreas yo creo. Una es un mercado interior abierto, que realmente esté bien, que sea justo, vamos, con unas reglas de juego claras y iguales para todos. Eso es el mercado interior. Un mercado de divisa y financiero es otro gran área, y ahí estamos hablando de lo que ya mencionó Tino, de Maastricht, y hablando de cómo tenemos que ir hacia esa unión fiscal, es decir, ese enorme paso en la unión política. La tercera área es políticas de clima, políticas de medio ambiente y sobre todo con ellas políticas energéticas. Esto, y solamente esto, bien llevado, es lo que, y bien llevado quiere decir con las políticas de convergencia, es lo que va a asegurar crecimiento y por lo tanto empleo. Y dentro de ese paquete estamos hablando también del Tratado Transatlántico de Comercio Libre, que va a ser el otro gran elemento en una futura Europa. Bien, el papel de España. A mí lo que me interesa de España, y esto es una cosa que yo creo más y más, que se olvida tanto. España es una historia de éxito. Es una historia de éxito que comienza bastante antes de la muerte de Franco y la transición, que es la gran configuración de ese éxito. Y dentro de esa historia de éxito de España lo acompaña el éxito de Europa. Ese ingreso de España en Europa junto con Portugal es lo que en Europa se habla mucho en los procesos de la ampliación y de la profundización. Y había gran debate si se amplía mucho la Unión Europea o si se quedas con lo que estás y lo profundizas más y te unes más, ¿no? Es decir, en general la postura euroescéptica era lógicamente ampliar, porque así la profundización va a ser más difícil. La incorporación de España al proyecto europeo es, yo creo que 2 cosas a la vez. Evidentemente es una ampliación importantísima, por el tamaño de España y por la población de España, y a la vez es una profundización, porque va acompañado con las políticas que van a llegar a Maastricht, que ya se han mencionado una y otra vez. Entonces, en esa historia de éxito, en España se ve lo bueno
y lo rematadamente malo. A raíz de, como todos sabéis, de la moneda única, ya había una locura incipiente en España, locura consumista, locura de valores, locura de tantas cosas que realmente se convierte en la espantosa horterada social de España a lo largo de los últimos años precrisis 2008, pues de los cochazos, de los cuatro estos, de los más pisos y más esto y más deuda y más deuda y más deuda, y a vivir bien y la fiesta no va a acabar nunca. Una pérdida total de inteligencia, vamos, y de sensibilidad. Y España ahora está volviendo de eso. Y el Partido Popular es el que lidera la vuelta de eso. Y yo creo que en eso España tiene mucho que contribuir, pues precisamente porque se está haciendo ahora las cosas bien. Las está haciendo bien como no las está haciendo Francia, como no las está haciendo Italia. Tino decía en su primera intervención, cuando hablaba de la religión laica y de la ideología, que en la religión laica están Alemania, España y Italia, y entiendo por qué lo dice, mientras que en la ideología están el Reino Unido y Francia. Pero es que ni en un lado ni en otro, porque Francia no ha hecho los deberes y porque Italia tampoco los ha hecho. España sí. Y será no todo lo que uno quisiera que se hiciese. Por supuesto, uno está continuamente pidiendo que se haga más. Cada vez que piden una opinión, pues la das y pides más. Pero frente a la disfunción italiana y a esa cosa tan antigua, vieja, francesa, lo de España se puede realmente hablar muy bien de ello. Se empezó a hablar el verano pasado, en este verano, el anterior, empezó a ser en primavera, creo. A mí me interesó mucho una serie de informes que iba publicando un banco norteamericano de inversión importante que es Morgan Stanley. Y Morgan Stanley fue un poco el precursor y le siguieron luego pues Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank y demás. Pero lo que estaban hablando de sus macroinformes sobre España es esa cosa, en uno de ellos hablaba de, le titulaba Alemania bajo el sol, y viva España y tal y que cual. Es decir, yo me he pasado mucho tiempo estudiando y escribiendo sobre los estereotipos españoles y la imagen de España y esas cosas. Hay la estúpida imagen de España como un país tremendamente frívolo, cuando en el fondo es curioso, es una imagen creada sobre todo por los viajeros extranjeros, sobre todo los británicos, hablando de la indolencia española, de las alegrías españolas, todo el atractivo de las juergas y tal que cual. Los españoles no hablaban mucho de eso, ni escribían de eso, de acaso escribían sobre el hambre y sobre el misticismo, eran otros temas, desde luego no lo que escribían los extranjeros. Pero se le cuelga ese retrato, ese cartel de país frívolo, país indolente, país, pues eso, picaresco, trampas. Hagamos la narrativa de la España seria, la España que se toma muy en serio. No es tan difícil. Y no es tan difícil hacer esa Alemania bajo el sol. Y casi lo voy a dejar ahí para que tengamos un buen diálogo, debate y cosas, pero les dejo con esa imagen que a mí no sé si a ustedes o a vosotros, a mí me hizo pensar mucho
Cuando Angela Merkel se pasa un día en Kiev viendo sobre el terreno el tema Ucrania, increíble, un alemán, un dirigente alemán en Ucrania, con este tema. Y al día siguiente está haciendo, no sé si sean 4, 6, 7 kilómetros con Rajoy para llegar a Santiago. Porque si algo hay en lo de Europa, que es lo más atractivo, lo más poético, lo más bonito, es precisamente esa Europa que va a Santiago. En fin, preguntas, please.